30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de esta noche. Aquí en el estudio en Tegucigalpa, vea qué programa que tenemos preparado para ustedes esta noche, realmente impresionante. Les ruego toda su atención, 8 de la noche con 13 minutos. Aquí en Tegucigalpa me acompaña el doctor Brady Lara, es epidemiólogo y técnico de la Subsecretaría de Redes de la Secretaría de Salud. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes este momento. Muy bien, también aquí en Tegucigalpa nos acompaña el doctor Tito Alvarado, epidemiólogo e infectólogo. Está también en compañía del doctor Omar Videa, médico internista y consultor también de Noticieros Hoy Mismo y 30:30. Doctor Alvarado, doctor Videa, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos contentos de estar acá en este programa más de 30:30 para llevar la mejor información y el mejor análisis que le pueda servir a la población para la toma de las mejores decisiones. Muchas gracias. En San Pedro Sula nos acompaña el señor subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Ricardo. Un saludo a todo su panel y a toda la población hondureña que en este momento nos está sintonizando a través de su programa. Muchas gracias. Y nos acompaña también el ingeniero Noel Martínez, cartógrafo, un especialista en este mapeo que se ha hecho en esta ocasión sobre el COVID-19, este nuevo coronavirus en Honduras. Ingeniero Noel, buenas noches. Feliz noche, un honor estar en el programa y esperamos colaborar en lo que podamos servir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos una nueva actualización de los datos que nos ha dado hace unos minutos la Secretaría de Salud. Con estos nuevos datos ya son 661 casos confirmados en el país. Ahí está la actualización. Casos activos 531, fallecidos nos reportan ya 61 personas de manera oficial y recuperadas también 69 personas. El COVID-19 en Honduras, en Cortés 496 casos, Francisco Morazán 65, 29 en Colón, 21 en Atlántida, 19 en Lloro, 12 en Santa Bárbara, 6 en Choluteca, 5 en Lempira, 4 en Comayagua, 2 en La Paz, 1 en Copán y 1 en Valle. Son 12 departamentos ya con reporte de presencia de personas contagiadas con el COVID-19 en el país. Mayor cantidad de casos, como ya lo hemos visto, la tendencia es en el departamento de Cortés. Y vamos a hacer rapidito un comentario sobre este particular. Doctor Videa, buenas noches, adelante. Sí. Buenas noches. Como vemos, en la actualidad hemos tenido un ascenso significativo de lo que es el número de casos que se han reportado en estos primeros 4 días del inicio de la 7ª semana, donde tenemos un total acumulado de casos de 142 casos, lo que refleja en este momento un 52.68% de incremento en lo que va de estos 4 días en comparación a la semana anterior que habíamos cerrado con 93 casos. Seguimos viendo que con este acumulado de 661 casos sigue siendo, como bien lo mencionaba usted, licenciado Melgar, el departamento de Cortés, el epicentro de la pandemia, donde reporta ya el 75% de los casos en el país representa el departamento de Cortés. Francisco Morazán, con el caso reportado hoy y con esa distribución que tenemos de nuevos casos, estamos viendo que ha llegado a 9.83%. Hablando de la tasa de letalidad con los 61 fallecidos que se reportan, hemos llegado a 9.22. Lo que estamos viendo, importante destacar, es que pese a haber tenido un reporte de 90 pruebas realizadas, tenemos una positividad del 37% en las pruebas, similar a lo que se dio el día de ayer, que tuvimos el 36% de positividad a pesar del número de pruebas reportadas por el Laboratorio Nacional de Virología. Doctor Tito Alvarado. Bueno, lo único que puedo decir es que los casos están aumentando, ya se dio el desglose epidemiológico por el doctor Videa y solo es de esperar que vengan más casos, porque más casos y más pruebas laboratoriales van a haber esta semana que viene. Doctor Lara. Sí, estamos en un momento bastante crítico, especialmente en el departamento de Cortés, donde a diario están notificando importante número de casos con una tendencia realmente hacia el alza, específicamente en este cordón que se le llama el Valle de Sula. Todos estos municipios que tienen un importante número de casos. Antes de pasar al doctor Cosenza y al ingeniero Martínez,
¿Usted nos podría confirmar si hay otro departamento con algún caso confirmado de COVID-19 en el país, aparte de los 12 que ya se han mencionado: Cortés, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Lloro, Santa Bárbara, Choluteca, Lempira, Comayagua, La Paz, Copán y Valle? Sí, en este momento hemos estado haciendo la pesquisa respectiva para identificar un caso que fue notificado el día de ayer por el departamento de Cortés, específicamente una persona que estuvo ingresada en el Hospital Mario Catarino Rivas, el cual corresponde al departamento de Olancho, de la zona de Mangulile. ¿Cómo llega este caso al Catarino Rivas? Para los que no conocen, hay una carretera que comunica de Lloro a Mangulile, y esta gente tiene un tanto más a buscar servicios de salud a la cabecera municipal de Lloro, y en el Hospital Manuel de Jesús Subirana fue remitido a esta persona al Hospital Mario Catarino Rivas. Salió confirmada por PCR, hecho ayer en el laboratorio de San Pedro Sula, el cual confirmamos que este caso es de una aldea de Mangulile. O sea, que podríamos decir que Olancho reporta un primer caso de COVID-19. Olancho reporta el primer caso, y esto también tenemos que decir que estuvimos platicando con el médico que está en Mangulile, el cual se encontraba haciendo ya las labores de trabajo de campo en la aldea donde pertenece esta persona que fue diagnosticada. ¿De qué aldea por COVID. me dice? De una aldea, se llama San Antonio en Olancho. ¿En el municipio de? Mangulile. De Mangulile. Confirmado. Confirmado. ¿Y esta persona se encuentra en hospital? Perdón. La persona falleció, y estamos en la situación ahorita porque es una zona muy remota, y creo que es un trabajo serio que tenemos los epidemiólogos de buscar e identificar dónde fue el punto que se contagió ella, porque sabemos de que bajó a unas aldeas del departamento de Lloro, específicamente del municipio. Sabemos que hay casos en algunas aldeas del municipio de Lloro, y obviamente tenemos que buscar esta relación, qué tanto hay esta relación con la paciente, para identificar y la búsqueda de más casos. ¿Es una mujer? Es una niña, sí. ¿Perdón? Una menor. Una menor de edad. Sí. ¿Hay alguna explicación para eso? Pues la explicación es que la transmisión, si no tenemos las medidas de seguridad, o sea, de prevención que cada persona debe de tener, se nos va a dar la transmisión. Entonces, obviamente, las enfermedades caminan para donde caminan las personas, y obviamente en algún contacto con alguna persona contagiada o persona asintomática que tiene toda la capacidad de transmitir la enfermedad, pudo haber tenido algún contacto. O sea, no sabemos exactamente dónde es el sitio que se infectó, y por lo tanto es un trabajo que desde el día de ayer está haciendo la región de salud de Olancho. De Olancho. ¿En qué hospital la vieron? ¿En dónde está? Ella salió al municipio de Lloro, en el Hospital Manuel de Jesús Subirana. ¿En Lloro? En Lloro. Una persona con otras enfermedades de base, con un síndrome renal y además desnutrición, y el cual fue remitida al Hospital Catarino Entonces, Rivas. se confirma que es una menor de edad. Una menor de edad. No solo reporta como primer caso, sino que fallecido también. También fallecido. En Olancho. En Olancho, sí. Gracias, doctor Bredilara. Ya vamos a hablar un poco más sobre lo que está pasando en el resto del país. Doctor Cosenza, buenas noches. Y el ingeniero Noel Martínez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muy bien, doctor Cosenza, con el ingeniero Noel Martínez, ¿puede mostrarnos, por favor? Cortés nos está reportando ya más de casi los 500 casos de los 661. Aquí tenemos un mapa donde el ingeniero Noel Martínez nos puede mostrar exactamente qué es lo que está pasando en Cortés, y luego, por supuesto, en el municipio de San Pedro Sula, que es donde más casos se confirman. Y yo quisiera que tanto el ingeniero Martínez como usted, señor subsecretario, pudieran explicarnos y comentar un poco eso, si son tan amables. Sí, bueno, se ha desarrollado lo que es una herramienta para poder georreferenciar los casos, Cardo, en todo el país.
Y sobre todo en este mapa nosotros vamos a ver cuáles son los casos que actualmente tenemos como casos positivos en el país, que son los que están en rojo. Los casos que están en azul son los casos que ya han sido recuperados. Todos estos datos que nosotros tenemos es hasta el día de ayer. Hay que recordar que la cadena hasta hace poco se acaba de oficializar. Lo mismo tenemos las muertes ya georreferenciadas en los lugares donde se tienen, porque aquí es importante realmente ver por dónde tenemos ese cordón epidemiológico, como bien lo decía el doctor Brady Lara, para ir tomando lo que son algunas decisiones y poder trabajar en la parte local, en la parte del terreno, ya que necesitamos que la población se empodere de todas estas medidas de prevención que se requieren para poder nosotros amortiguar un poco lo que son los casos de COVID-19. Sí. Ingeniero Noel Martínez, por favor, háblenos de Cortés y de San Pedro Sula. Sí, Cortés es el departamento de mayores de casos, y con un 74% aproximadamente, y San Pedro Sula con un 46%, casi la mitad de los datos del país. Y quería también recalcar algo, que tenemos el mapa actualizado hasta el día de ayer, y hasta que se mencionó hace poco, el de Olancho, de la aldea de San Antonio en Mangulile, una niña de 9 años. Entonces tenemos actualizada la data, que eso es lo importante. Es un trabajo arduo día a día. También quería destacar los nuevos departamentos en la última semana, que es Olancho y Valle. El Valle con el caso en el municipio de Aramecina. Ahí en San Pedro Sula, ¿podría ampliarnos el mapa y darnos un poco más de detalles, si es tan amable, ingeniero? Con mucho gusto. Aquí está la ciudad de San Pedro Sula, con sus casos activos, los fallecidos y los recuperados. En los casos activos está la ciudad en casi sus sectores, con todos los sectores de la ciudad con casos activos de coronavirus. Empezó en la parte oeste de la ciudad, en el noroeste, que lo mencioné en la vez anterior, que la colonia Jardines del Valle es el que tiene mayor incidencia. Luego consiguió con el sector suroeste, con la colonia Prado Alto. Y últimamente ha tenido un fenómeno bien interesante. El último sector de la ciudad fue Los Cármenes, que es este sector, que fue el último sector en presentar casos, pero se ha estado casi a diario con alguno o dos casos cada día, pero hay cosas positivas también, que uno de los sectores que no se ha movido mucho es el sector de Cofradía, con 5 casos, y esos fueron los primeros casos que se dieron en la ciudad. El sector de Benetton solo hay uno, en la aldea de Buenos Aires del Benetton. Lo importante de esa herramienta es focalizar el problema a nivel de ciudad, a nivel de sector, y llegar al detalle, que es cuadra a cuadra, porque de esa manera se hacen las acciones más positivas, más directas, con las personas correctas, en el momento preciso. O sea, esa es la utilidad de estas herramientas. Usted diría, ingeniero Noel Martínez, que prácticamente, bueno, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que todo San Pedro Sula prácticamente está con casos COVID-19, principalmente donde se comenzó esto ahí por Jardines del Valle y Cabañas, ¿verdad? Cabañas, Jardines del Valle, en sí San Pedro Sula. Jardines del Valle tiene un sector que se llama el noroeste, que es Jardines del Valle, Universidad, Los Laureles, Los Orzales, Colbisula, Los Álamos, El Barrial, Citraúna, Casa Maya 2, Vía San Antonio, eso en el sector noroeste. Pero en el sector noroeste hay una particularidad, que fue el primer sector, uno de los que tiene mayores casos, pero no hay ningún fallecido, que es el sector noroeste. Partiendo desde Guamilito hasta la Fecitrán, no hay ningún fallecido. Entonces, y hay también el sector que tiene mayores recuperados. Entonces ahí hay un análisis muy interesante.
Sí. Podríamos ver siempre, perdón. Sí, el sector sureste de la ciudad, que es el segundo barrio donde hay mayores casos, es el sector en el barrio Cabaña y también en la Valle de Sula, contigua a la José Trinidad Reyes. Doctor Cosenza, ¿qué interpretación tiene usted de eso o qué explicación podría darnos de eso? Sí, bueno, estos son los lugares en el cual nosotros estamos viendo y se está trabajando, donde nosotros podemos estar haciendo los cercos epidemiológicos que los estaríamos haciendo esta semana. Hemos sostenido algunas reuniones con el alcalde de San Pedro Sula, en el cual vamos a estar trabajando fuertemente para poder desplazarnos a estos lugares donde ya se tienen georreferenciados los casos y donde nosotros necesitamos hacer un mayor esfuerzo para tener control por cuadras de estos lugares que nos están reportando el mayor número de casos. Allí en Cortés, doctor Cosenza y ingeniero Martínez, el segundo municipio con más casos es el municipio de Villanueva, que tiene 62 casos. Así es, ese es el municipio de Villanueva, en el cual ya hemos comenzado a fortalecer todas las acciones que se venían realizando, como hacer la búsqueda de casos, en el cual lo estamos haciendo en la parte local. Hemos desplazado los equipos de respuesta rápida que tenemos lo que es en ese municipio de Villanueva para poder hacer una búsqueda de casos y poder controlar más la cantidad de contagio que se puede tener en el municipio de Villanueva. Ingeniero Martínez. Algo importante que se está haciendo en el departamento de Cortés se está visitando para socializar y validar la data con cada uno de los encargados de los municipios. Empezamos con Villanueva y continuamos con el de Puerto Cortés y mañana empezamos a hacerlo con San Pedro Sula. Y la parte positiva es que se ha validado la data y se ha, como se dice popularmente, cuadrado la información, entonces eso es importante, que se tienen los datos verídicos y concuerdan con cada uno de los municipios. Ingeniero Martínez, ahí en Villanueva, ¿en qué parte de Villanueva se han detectado más casos? En la colonia Independencia, con 9 casos donde hay 2 fallecidos en el sector de, gracias a Dios. Aquí. Ahí en Villanueva, de hecho, el último dato que tenía era de 17 personas que habían fallecido que vivían en Villanueva. ¿Hay algún dato actualizado sobre eso, señor viceministro? Sí, bueno, en Villanueva es importante decir porque, mire, Ricardo, ha habido una confusión. Muchas veces se han sacado la cantidad de muertes y dicen, murieron tantos en el Leonardo Martínez. Pero del Leonardo Martínez hay que ver de que están refiriendo pacientes de toda la zona noroccidental, Atlántida, Lloro, Colón. Y usted está viendo también de que, sin embargo, hoy hubo una menor de edad que falleció y que no es de San Pedro Sula. Lo mismo está pasando con los datos del hospital Mario Catarino Rivas, donde han estado refiriendo de que han muerto cierta cantidad de personas y todas esas personas no son pertenecientes a San Pedro Sula ni al departamento de Cortés, sino de que muchos han sido distribuidos las muertes en todos los departamentos donde se han estado notificando día a día los fallecimientos. ¿Podríamos mostrar, ingeniero Noel Martínez, el Distrito Central, si es tan amable, por favor? El departamento de Francisco Morazán y particularmente el Distrito Central. Y aquí el doctor Brady Lara también puede hacer algunos comentarios al respecto porque conoce bien qué es lo que está pasando aquí. Ahí este Distrito Central. Tenemos, correcto. Le elaboramos especialmente para el programa un mapa de densidad, que es un mapa de calor que nos facilita el análisis para la toma de decisiones, en el cual esto se guía a partir de los colores de caliente, que el rojo nos indica mayor concentración o densidad, el naranja el siguiente y el amarillo y el verde. Aquí está claramente 4 sectores que se han identificado y el número 1 a nivel no solo del Distrito Central, sino que a nivel de todo el país es el Carrizal, donde se dio el caso número 1.
que venía procedente de España. Luego tenemos en Villadela, en La Rosa, y en la José Simón Ascona. Son los 4 sectores donde hay mayor densidad, en los casos en todo el Distrito Central. Tenemos un top 3, antes que me lo preguntes, de las colonias con mayores casos en el Distrito Central. Tenemos la colonia Lincoln con 10 casos, Villadela con 6 y la José Simón Ascona con 6 casos. Tal como lo menciona el ingeniero, son los lugares que más casos están presentando, y esto va en relación también cómo sucede el primer caso. El primer caso fue una persona que realmente vino del extranjero, se le dio una bienvenida en varias partes, reunión, caso similar con lo que sucedió con el de Colón también. Y entonces esto para la población que nos está viendo y escuchando en este momento, el andar circulando, tenemos todas las probabilidades de tener la enfermedad. Es impresionante lo que estamos viendo ahora mismo, lo que nos está dando el ingeniero Noel Martínez. Eso es el Distrito Central. Eso es el Distrito Ese es Central. el Carrizal. Ese es el Carrizal, la zona del Carrizal. Ingeniero Brady Lara, así es. Explíquenos Carrizal. bien eso, por favor, porque esto es primera vez que se está mostrando en televisión. Entonces, ese mapa de calor nos menciona todos los casos y toda la zona del Carrizal, donde están varias colonias, como ser la Lincoln, que es donde se tuvo los primeros casos. Luego también estamos con la otra colonia, la Simón Ascona. Mire qué impresionante esos datos, ¿no? Entonces, esa la Lincoln es el sector del Carrizal, ¿verdad? del Carrizal, sector Sí. del Carrizal, sí. Y realmente el otro sector importante que tenemos, que son los casos de Villadela, que también están bastante concentrados en una zona, y otros casos que sí están un tanto esporádicos, como ser la zona del Bosque, que son 1, 2, 3 casos por el barrio Cabañas, el Bosque, la colonia 3 de Mayo, que hay 2, 3 casos. Decirle a la población que esta enfermedad no anda viendo exposición social. Tenemos casos en las Lomas del Guijarro. También hay casos en las Lomas del Guijarro. Tenemos casos en las Lomas del Guijarro. Carrizal, Villadela, La Rosa, Villadela, José Simón Ascona, Lincoln. Las Torres, tenemos en la Satélite, tenemos en la Granada, bueno, en sí, en todos, en Bello Oriente. Entonces tenemos obviamente casos en toda la ciudad capital, con la diferencia de que el porcentaje de casos comparado con San Pedro Sula es bastante menor. Estamos hablando de 59 casos hasta el día de ayer en Tegucigalpa, comparado con los de San Pedro Sula, que ya están cerca de los 300 casos solo en el ¿Y todas esas colonias, esas zonas tienen algún seguimiento particular, doctor Brady Lara? Todas tienen un seguimiento, se ha estado dándole seguimiento, particularmente en Tegucigalpa. El seguimiento ha sido exhaustivo de los casos, se han seguido todos. Y tal vez aprovechar para pedirle a la población que cuando se les está llamando, se les está pidiendo para darle seguimiento, tomarle una muestra o un contacto, que accedan, ¿verdad? Porque sí hemos tenido algún poco de renuencia, específicamente en algunos barrios de acá de Tegucigalpa. Decirle a la población también de que esta enfermedad no tenemos que estar estigmatizando, no tenemos que estar señalando a los enfermos. Todos tenemos la probabilidad de padecerla, y obviamente vamos a evitarla siempre y cuando cumplamos con las medidas de prevención que se han venido manifestando a través de los diferentes medios que han hecho esta labor. Sobre ese tema, lo que estamos viendo ahora mismo, que nos muestra el ingeniero Noel Martínez, es cartógrafo que tiene bien mapeado este asunto del COVID-19 a nivel nacional. Esto es el Distrito Central, doctor Videa. Sí, es interesante y realmente destacable la labor que se está haciendo, y es lo que se ha venido impulsando en los últimos días en referencia a la que es el término la georreferencia. Vean ustedes el actuar temprano, el hacer cercos epidemiológicos. Hoy, a través de estos ejemplos que hemos visto y estas descripciones en detalle, nos da a entender que un abordaje temprano,
que hacer los cercos epidemiológicos como ha ocurrido en el Distrito Central es la propuesta que viene y bueno, con la conducción ahora ya en el departamento de Cortés a través de la Secretaría de Salud del doctor Cosenza, lógicamente esos son los trabajos que visualizamos para los próximos días en función a la formación y a la conformación de estos equipos de respuesta rápida. Como vemos ahí, se actuó de manera temprana y se hicieron los cercos pese al número de personas infectadas por esas colonias. Usted diría, doctor Videa, ahí tiene el mapa usted a su espalda. Correcto. Tiene el mapa a su espalda, ahí, perfecto. Perfecto. Ahí estamos ya, con la imagen. Ahí está también el doctor Tito Alvarado. O sea, esto que estamos viendo y que no se haya propagado tanto el virus aquí en el Distrito Central, ¿se debe a estos cercos epidemiológicos precisamente? Es la efectividad de los cercos epidemiológicos y se puede ver reflejado en las pruebas realizadas en el departamento de Francisco Morazán, donde del total de pruebas efectuadas, aproximadamente el 40% han sido en Francisco Morazán y solo un 7% ha resultado positivas. Similar al número de pruebas realizadas en Cortés, donde ahí sí más del 40% han realizado positivas las pruebas. Entonces, significa que un cerco epidemiológico efectivo da estos resultados y nos puede dar no la confianza, sino la tranquilidad, que es diferente de decir que el panorama acá está bajo control. Doctor Alvarado. Bueno, esa es la respuesta que todo el mundo esperaba de georreferenciar los casos. Me hubiera gustado ver un poquito más profundidad de esa georreferenciación, bloque por bloque y casa por casa. Eso es lo que se pretende hacer dentro de poco con la gerencia de la compañía que nosotros estamos abordando en la plataforma Todos contra el COVID. Ajá. Buscar los casos bloque por bloque. Cada llamada telefónica que se provoca de algún sitio, inmediatamente con un clic se detecta en cuestión de segundos más o menos la georreferenciación del sitio donde vive, diciéndole a la persona o a los grupos de respuesta, vaya a tal sitio, y teniendo la dirección, inclusive con tanta certeza y con tanta profundidad de que le puede indicar el sitio donde está la casa y lo alrededor. Muy bien. Y eso es lo que se pretende hacer con nuestra plataforma contra el COVID. Ingeniero Noel Martínez. Yo quiero ahondar en esas declaraciones. De hecho, coincido con lo que mencioné anteriormente, de que el problema hay que detectarlo departamento, municipio, sector, barrio, cuadra, porque el comportamiento es distinto a nivel de la pandemia o como cualquier otro fenómeno social o ambiental. Y no solo ubicar los casos, sino su entorno, que hay en su entorno. Si hay pulperías, si hay mercados, si hay iglesias, porque es importante darle seguimiento a este fenómeno y a los futuros motivos de contagio. Por ejemplo, si hay un contagio y hay una pulpería enfrente, esa pulpería tiene que ser cerrada inmediatamente. Si hay una iglesia, también cerrarla. Todos tienen que hacer de esa manera. Llegar a ese nivel es un sueño para un experto en GIS y un experto en epidemiología. ¿Podría hacerle una pregunta? Me gustaría que mostrara ese sitio rojo, pero en profundidad, el sector donde están las casas, para ver los bloques. La N, por favor. La N. No tiene ¿Más tanta cerca? precisión porque la dirección que nos dan no es al detalle. ¿Ahí está bien? Esas marquitas en rojo son los casos confirmados. Son los casos activos. Lo Activos. azul es Los casos azules son los recuperados. Los azules son recuperados y los 5 son casos activos. ¿Eso dónde es? Sí. En Abraham Lincoln. En la Abraham Lincoln. Mire qué y la impresionante. San Juan Bosco. En la San Juan Bosco. Entonces es el sector que le llaman el Carrizal, ¿verdad? Todo el sector carnal. Sí. Sí. ¿Eso es lo que usted pedía, doctor?
Yo quería más profundidad para determinar para la persona que llega con la respuesta, el grupo de personas, para decirle Para darle hasta seguimiento. el color incluso de la puerta. Sí. Eso nos permite Pero yo una creo- idea más Yo clara. creo de que acá nosotros podemos ver toda la información que se tiene, la latitud, el sexo, la edad. El Hay muchos promedio de datos edad. que son bastante difíciles, pero sí se ha adelantado con este trabajo. Hemos ido avanzando, es un trabajo que no ha sido fácil, Me cuesta las que ha 11 de la costado noche para y mañana. tenemos referenciado el mayor número de casos para poder nosotros hacer este trabajo que corresponde en la parte local. Y Sí. es el trabajo que en este momento se está realizando, en el cual nosotros esperamos tener resultados muy pronto del trabajo que se ha venido haciendo, porque hemos trabajado con un equipo junto con el ingeniero, el doctor Brady, fuertemente con la unidad de vigilancia de la salud de la Secretaría para poder nosotros ya tener datos un poco más precisos. A mí me parece impresionante. Nunca se había visto, doctor Videa, por Sí, favor. correcto. Y doctor Cosenza, destacar también la importancia que se ha tenido en las medidas de contención, en el aislamiento, en el toque de queda en Francisco Morazán y precisamente en el Distrito Creo que lo Central. importante es el Vean comentario ustedes de cómo la cercanía Así es, de todas esas así casas, es. la cercanía de las casas. ¿Y por qué no se diseminó la infección? Teniendo casas cercanas, porque hubo aislamiento, porque hubo medidas de contención, lo que dificultó y cosa contraria de lo que vimos en Cortés. Claro, bueno, aquí está el doctor Brady Lara, que es el encargado de todos los cercos epidemiológicos aquí en el Distrito Central. Dígale, cuéntenos qué creo que Bueno. se han hecho. Miren, la región metropolitana ha hecho un trabajo muy bien, específicamente yo visitando los casos, siguiendo los contactos, tomando muestra de los contactos, pero es muy importante también la población que a veces no le gusta colaborar, pero creo que ha cambiado de actitud. Y también a ¿Cómo que futuro... no le gusta colaborar y ha cambiado de actitud? Acláreme eso, por favor. O sea, al inicio teníamos alguna renuencia, pero obviamente han venido viendo la positividad que se ha venido desarrollando con las acciones y obviamente ahora colaboran con mucha más facilidad. Sabemos de que aquí hay zonas que son difíciles de entrar y hasta eso se ha podido llegar y a poder abordar el problema. Esas casas que vimos hace unos momentos, que nos mostraba el ingeniero Martínez, con una marquita en rojo, que son casos activos, ¿hay seguimiento en esos casos a esas personas que están ahí? A esas personas hay seguimiento, se les está tomando muestra hasta encontrar el resultado negativo, para convertirlo en color azul. Todos los azules es porque han venido haciendo el seguimiento. El seguimiento, toma de nueva muestra, se examina y luego cuando ya es negativo, entonces ya se convierte a punto azul el caso. ¿Has visto Esos son la los que profundidad estamos que llamando tiene? recuperados. Aquel, Importante mencionar que también el confinar en Tegucigalpa es un tanto más fácil que en la costa norte. Aquí pero también es importante decir de que aquí hay mayor vivienda y mayor número de personas en espacios pequeños, situación que se complica en San Pedro Sula y el Valle de Sula, donde se puede cerrar una calle o una entrada a una colonia, pero se le están saliendo por otra parte. Lo mismo para entrar a San Pedro Sula. La misma entrada a San Pedro Sula tiene N cantidad de entradas. Ahora, y otra situación importante, y es que también la labor, porque aquí es una labor importante que hay que rescatar de la alcaldía municipal. La alcaldía municipal empezó cerrando también las entradas de Tegucigalpa y empezó haciendo una labor fuerte de desinfección en las entradas de Tegucigalpa. O sea, cercó y no permitió que estuviera entrando vehículos, gente que no tenía que venir a hacer. Pero la pregunta es, por ejemplo, esas personas que están ahí, donde nos mostraba el ingeniero Martínez y el doctor Cosenza en San Pedro Sula del Distrito Central, si están en su casa, probablemente sean espacios pequeños, hay mucho riesgo de contagiar a las personas que viven ahí, al resto de la familia. ¿No sería mejor que esas personas estuvieran en un lugar pasando esta cuarentena o ese proceso de recuperación? Eso es lo que realmente se ha estado preparando y en el momento que sucedió esto en la zona del Carrizal, realmente no se tenía un lugar
adecuado para tener el confinamiento. De hecho, ya ahorita se ha venido avanzando tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Se tiene el polideportivo, se tiene acá, y en San Pedro Sula, en Expocentro, Porque los aunque sea más bomberos. difícil, obviamente, para la familia, pero es mejor que el paciente activo con el COVID-19 confirmado definitivamente. pero que no necesita hospitalización. Que no necesita hospitalización, pero es un paciente, es una persona con riesgo, sea positivo o sea contacto, pero que sus condiciones socioeconómicas no le permiten llevar un confinamiento adecuado. Entonces, estas personas son las que deben de estar en albergues o en sitios para eso. Entonces, en esa parte, que es otra labor que se ha estado trabajando acá en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. ¿Pero esos son pacientes con síntomas o son asintomáticos? Mire, hay asintomáticos y hay pacientes contactos que todavía no su resultado no se le ha tomado o está llevando la cuarentena y el resultado no le ha llegado. Pero aquí lo importante es cumplir con el tiempo de confinamiento, ¿verdad? Eso es lo importante. Pero yo diría, discúlpeme, pero yo creería que ese confinamiento de una persona confirmada de COVID-19, que todavía está bajo un proceso de vigilancia, que no necesita hospitalización, debería ser fuera de su casa. Obviamente, cuando no están las condiciones en su casa, debe ser fuera de su casa. ¿Para qué? Para evitar la transmisión a las demás personas. Porque en esto del COVID vamos a tener, y como lo ha mencionado el doctor Videa, el doctor Alvarado y todos, que de cada 100 personas, 80 van a tener sintomatología leve, un 15% sintomatología severa y un 5% que son la sintomatología crítica. Entonces, todas estas personas que dicen yo no estoy enfermo, que su malestar es muy poco, que va a haber algún poco de negación, es todas estas personas, pero que tenemos un resultado positivo, debemos de garantizar lugares para poderlos tener. Doctor Cosenza, en San Pedro Sula. Sí, mire, Edgardo, hay algo que nosotros debemos de decir. Todas estas medidas han ayudado fuertemente para no llegar a ese pico tan alto que muchos estaban diciendo que la próxima semana nosotros entrábamos al pico más alto de pacientes con COVID-19. Creo que el gobierno ha hecho un trabajo grande en esta parte en poder tomar estas medidas y nos hemos mantenido nosotros como una meseta. Pero también es importante decirlo, esto podría ser solo la punta del iceberg, que debajo nosotros podríamos tener. Muchos van a cursar, como bien lo decía el doctor Lara, sin síntomas. Muchas personas pudieron ya haber pasado por toda esa etapa de un paciente con COVID-19 donde no presentaron ningún síntoma, prácticamente no se dieron cuenta que tuvieron el COVID-19 porque va a haber también un alto porcentaje de pacientes donde no van a presentar sintomatología y han estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19 y ellos se contagiaron en su momento. Nosotros estamos viendo la punta del iceberg, vamos a ir viendo de que esta es una enfermedad que ha venido para quedarse con nosotros. Prácticamente en algún momento todos vamos a padecer del COVID-19, nuestro cuerpo va a tener que reconocer lo que es el virus y ahorita lo que nosotros estamos haciendo la mayor fuerza para evitar tener ese equipo, ese pico tan alto en el cual se han estado hablando las estadísticas y poder irnos manteniendo prácticamente en una meseta. Vamos a hacer un corte comercial y luego el ingeniero Noel Martínez nos mostrará, atención, el progreso que está también con un toque de queda absoluto, que se mantiene solo con un dígito al día, la salida, y también, por ejemplo, la Ceiba, que es el que reporta mayor casos en Atlántida, y por ejemplo en Colón es Santa Fe, el municipio de Santa Fe que también reporta casos. Vamos a regresar con La Ceiba, perdón. Esparta tiene 13 casos, que es un municipio pequeño. Esparta. Atlántida, sí. Pero Esparta, Atlántida. Bueno, aquí me aparece con 7. 13 tiene. ¿13 tiene ya? Sí. ¿Más que La Ceiba? Sí, Esparta tiene 13 casos. Bueno, vamos entonces a regresar con La Ceiba, vamos a regresar con El Progreso y con Santa Fe en Colón. Ya volvemos.
Ya regresamos a 3030. Muy bien, estamos de nuevo aquí en el programa. Está el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, que está destacado en la zona norte para hacerle frente a esta situación, con el ingeniero Noel Martínez, cartógrafo, que nos está presentando un excelente trabajo del mapeo de cómo está todo el COVID-19 en el país. Está también con nosotros el doctor Omar Videa, médico internista, el epidemiólogo e infectólogo doctor Tito Alvarado. Ambos nos tienen una presentación sumamente importante más adelante. El doctor Brady Lara aquí conmigo es epidemiólogo y técnico de la Subsecretaría de Redes. Creo que es importante también decir algo. Yo no soy muy partidario, usted me puede corregir, usted es el que conoce mejor esto, de estar presentando así muy en detalle el bloque, la casa y toda la cosa, como decía el doctor Tito Alvarado, porque si hemos conocido denuncias de que están estigmatizando, que están rechazando, que están incluso agrediendo a cierta familia, ¿cierto? No creo que sería tan conveniente mostrar así como muy puntual la casa y eso, al menos públicamente, ¿verdad? Yo creo que internamente en la Secretaría sí tienen esos detalles. Es un trabajo para el consumo diario de la planificación de actividades, el tener detalles de dónde está el caso, para fines de presentar al público no es conveniente. Sí, no es conveniente. Es saber que la gente sepa que en la colonia tal vez hay alguna Por ejemplo, en cantidad Lomas del de Guijarro hay 2 casos. Sí, entonces, pero no vamos a decir en qué... No, para... Pero sí hay 2 casos en Lomas del Guijarro. Así como decimos en la Lincoln, de hecho todos los casos no tienen la ubicación exacta porque es por la misma circunstancia, para evitar todo esto. Doctor Noel, ingeniero Noel Martínez, aquí en el Distrito Central, teníamos el mapa ahí, en el Distrito Central, en Francisco Morazán, ¿usted nos podría confirmar si solo hay casos en el municipio del Distrito Central o hay otros municipios de Francisco Morazán con casos confirmados, con esas estrellitas, con esos detalles rojos que usted presenta ahí, ingeniero Martínez, por favor? En Francisco Morazán, aparte del Distrito Central. Francisco Morazán, aparte del Distrito Central, tenemos en Sabana Grande, en Aldea del Naranjo y en Orica. En Sabana Grande y en Orica. Y en Orica. Un caso cada uno. ¿Un caso en Orica? Sí. ¿Y en Sabana Grande? Un caso también. También solo un caso. Solo un caso. Sí. En Francisco Morazán, entonces, solo en 3 municipios, Distrito Central, Orica y Sabana Grande. ¿Ingeniero? Efectivamente, así es. Aquí está. Este es el Distrito Central, Sabana Grande y Orica. Orica y Sabana Grande. Ahí en Choluteca, ¿dónde tiene el caso? ¿Abajito? En Choluteca el nuevo caso fue en esta semana, fue en Pespire. En Pespire. Esta semana. Esta semana. ¿Qué otro municipio hay en Choluteca, ingeniero? Tenemos en el Choluteca. Sí, señor. Y en el Triunfo. 2 casos. 2 casos en el Triunfo. 2 casos. ¿En Valle, ingeniero Martínez? En Valle se dio un caso, el primer caso de este departamento, en el municipio de Aramecina. En Aramecina, Valle. Solo hay un caso, ¿verdad? Aramecina, Valle. Está limpio el paraíso, ¿verdad? Y está limpio el paraíso. Y gracias a Dios e Islas de la Bahía. Está limpio el paraíso, Intibucá, Ocotepeque, gracias a Dios, y las Islas de la Bahía. A mí me gustaría, Edgardo, que usted viera acá cómo se ve desde Puerto Cortés, todo, Omoa, Puerto Cortés, donde se marca todo el cordón epidemiológico hasta llegar a Francisco Morazán y terminar en Choluteca. Aquí marca muy claro toda esa carretera. Un desplazamiento. Así es. Por donde La enfermedad va corriendo para donde corre la gente. Exactamente. En el paraíso es importante destacar de que tiene la frontera con Nicaragua y que ha estado llegando mucha gente, pero están siendo confinados en
en la Escuela Normal Biomada. Entonces hay un seguimiento ahí y hasta el momento no nos han salido ninguno de estos casos positivos de esta gente que está viniendo del exterior. Sí. ¿Podemos ir a Atlántida, si es tan amable, ingeniero Martínez? Con gusto. Ahí nos comentaba el doctor En Freddy Lara que hay más casos en Esparta que en La Ceiba. Efectivamente, y no en el mero casco urbano de Esparta, sino que en 2 aldeas. Este es el casco urbano y las 2 aldeas están acá, que es la aldea San José y Las Mangas. Aquí hay una particularidad con esta aldea de San José, que hay 13 casos, que lo escuché que lo mencionaron ahorita. Efectivamente hay 13 casos y con 2 fallecidos. En una población de 120 viviendas. De 120 personas en esa aldea. Viviendas. Viviendas, perdón. ¿Qué serán unas 400 personas más o menos? Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Sí. Eso es en aldeas del municipio de Esparta. Y en La Ceiba. Aldea San José en Esparta, Atlántida. Sí. ¿Y en La Ceiba, ingeniero? Ahorita. Sí. La Ceiba tenía 11 aquí. No sé si se mantiene la misma cantidad de casos. En La Ceiba quiero hacer una observación, que en el segundo caso a nivel nacional se mencionó que era La Ceiba y hubo una corrección, fue en el Porvenir. Fue la bióloga que venía de Zurich, Suiza, y efectivamente fue en el municipio del Porvenir, que es limítrofe con La Ceiba. Aquí está el caso y que está recuperada la bióloga. Sí. Caso número 2, aquí está el caso número 2, bióloga de 37 años. ¿Y ese que está ahí en La Ceiba? En La Ceiba tenemos un fallecido y un recuperado. La Ceiba tiene... ¿Y ahí en La Ceiba dónde más o menos? Básicamente en el casco urbano. ¿Qué colonia es esa? ¿Suyapa? Ahorita. ¿Colonia Suyapa? Los Laureles. Señor. A la Suyapa. Sí, donde hay más casos en La Ceiba es en la colonia Suyapa, efectivamente. En la colonia Suyapa, en La Ceiba. Atención, La Ceiba. Es importante tener todos estos datos para la precaución y el cerco epidemiológico del cual nos hablaba el doctor Cosenza y el doctor Freddy Lara, bueno, y también el doctor Tito Alvarado y el doctor Videa. Vamos ahora a Colón, en Santa Fe. Creo que es la mayor cantidad de casos, porque también entiendo que hay en Zonaguera, Tocoa y Trujillo, en Colón. Y ahorita. En Colón se dio el fenómeno que los primeros casos fueron en Santa Fe, los primeros y la con mayor cantidad. Aquí está. Donde hay un recuperado, ningún fallecido. Y es el municipio de Colón donde hay mayores casos, y el primero y el que tiene más casos. Una persona que vino también del extranjero, aterrizó en el aeropuerto de San Pedro Sula. Muy bien, tenemos ya Atlántida. Tenemos también los municipios de... Siempre en Colón tenemos también casos en el municipio de Trujillo. Tocoa. ¿Esto es Tocoa, es eso? Tocoa. En Tocoa. Sí, Tocoa. Sí. Tocoa, lo positivo es que hay varios casos recuperados. Casi el 50% están recuperados. De los 6 casos, 3 recuperados y 3 todavía activos. En Colón hay 6 recuperados. Sí. 4 en Tocoa, 1 en Trujillo y 1 en Santa Fe. En Santa Fe. Me llama la atención también, ingeniero Noel Martínez, doctor Cosenza, que Las Vegas en Santa Bárbara comenzó hoy o se incluyó hoy dentro de los municipios y los departamentos con restricción en la circulación. ¿Por qué? ¿Qué información tenemos sobre Las Vegas en Santa Bárbara, ingeniero Martínez, doctor Cosenza? Y bueno, ahí han notificado lo que es un caso, ellos quieren intensificar lo que son esas medidas de control, Cardo, y yo creo de que se debe de hacer.
aún estamos a tiempo en algunos departamentos en poder fuertemente intensificar todas esas medidas que se requieren a nivel local. Es importante empoderar la parte local, empoderar a los gobiernos locales. Ahí es donde nosotros vamos a tener el éxito en esas comunidades que ya se han empoderado en todas esas medidas de prevención que se requieren para evitar contagiarse de COVID-19. Me llama la atención, por ejemplo, que en el caso de Cortés, de sus 12 municipios, no sé si todos tienen confirmados casos de COVID. Hay en Choloma, en La Lima, en Omoa, en Pimienta, en Potrerillos, en Puerto Cortés, San Francisco de Yojoa, en San Manuel, en San Pedro Sula, en Villanueva, en Santa Cruz de Yojoa. ¿Qué municipio me hace falta que está libre de COVID? San Antonio de Cortés es el único municipio donde no hay casos. San Antonio de Cortés. Sí. San Antonio de Cortés. Las Vegas se puso esa restricción igual que Cortés porque su comunicación, Las Vegas está en Santa Bárbara, pero su comunicación es eminentemente con el departamento de Cortés. Ah, muy bien. Entonces, todo lo hacen con mucha gente en las maquilas, en San Pedro Sula, en Choloma. Entonces, toda esta comunicación que la tienen permanentemente con el departamento de Cortés. Todo el mismo tratamiento para el Valle de Sula. Tengo unas fotografías aquí, ingeniero Martínez y doctor Cosenza. Si las podemos mostrar, por favor, un par de personal, no sé si de la Secretaría de Salud, usted lo podría explicar, doctor Cosenza, por favor, que han salido este fin de semana o esta semana al campo a buscar los casos, que eso es lo que el doctor Videa y el doctor Alvarado hemos insistido tanto en los programas que hemos hecho. Es decir, que hay que ir a buscar el virus y no esperar que el virus llegue ya con el paciente en estado de gravedad a los hospitales. Doctor Cosenza, ¿podría explicar eso, por favor? Así es, Ricardo. Si nosotros podemos ver, Cortés es el pulmón económico del país. La circulación, hay bastante población joven, hay que ver todas las particularidades que tiene este departamento de Cortés y el por qué casi todos los municipios están ya con casos de COVID-19. Esto también nos puede decir de que se está haciendo un trabajo de la búsqueda, también estamos viendo de que el mayor % de pruebas que se están procesando son casos positivos de COVID-19. Estamos viendo que se están tomando muy buenas muestras en este trabajo que ya se ha iniciado a hacer, el trabajo de campo, que es el trabajo que se requiere para poder identificar los contactos que ha tenido la persona ya confirmada con COVID-19. Podemos ver en estas imágenes cómo han sido integrados estos equipos de respuesta rápida por médicos, enfermeras, una persona de campo que es el que guía. Y mire, algo que nos ha pasado en el sector de Villanueva, en este momento yo creo de que nosotros los hondureños tenemos que hacer un trabajo bastante grande a no estigmatizar los casos de COVID-19, donde muchas personas estaban prácticamente que no querían ni decir de que presentaban casos de COVID-19 dentro de su familia por miedo a la discriminación que se ha tenido con esta enfermedad, donde todos estamos expuestos a contraer lo que es el COVID-19. Hoy nosotros estamos haciendo esas búsquedas a nivel local, en los barrios, casa por casa, y nos han estado más bien los presidentes de patronato, los líderes de comunidades, preguntando que cuándo nosotros vamos a llegar a esos lugares para que se puedan hacer esta búsqueda activa de casos. Es un trabajo bastante fuerte, pero solo de esta manera nosotros vamos a poder combatir lo que es el COVID-19. El doctor Videa quería hacer un comentario sobre eso precisamente. Doctor Videa. Sí, efectivamente, el modelo de Cortés que se ha empleado durante la semana que recién estamos concluyendo es la estrategia que se ha planteado a través del Comité Técnico de Lucha contra el COVID, que la Secretaría de Salud ha conformado y que es coordinado por el doctor Neri Cerrato, y con el acompañamiento en recomendaciones por parte de la Plataforma de Lucha contra COVID-19, que aquí uno de los representantes, el doctor Tito Alvarado, es el diseñar la estrategia en relación a formar esos equipos de respuesta rápida para poderlos distribuir a nivel nacional.
dándole prioridad a departamentos como el departamento de Cortés, que es el epicentro de la pandemia, sin olvidar en esa línea de respuesta que ya existe un plan estratégico, como el doctor bien lo mencionaba, ya existen los lineamientos. Lo importante aquí es que no solamente se manda un personal de salud sin brújula, no, la brújula ya están los lineamientos, cada personal de salud se ha socializado este programa, que se ha tenido acceso durante la conclusión de la semana, desde el día viernes, que se ha estado trabajando en el plan nacional, en función de los buenos resultados que creemos que se van a ver en el departamento de Cortés. Sí. Hay que decirle algo a la población, esos resultados no lo va a ver usted la próxima semana en Cortés, porque sabemos que el virus tiene un periodo de incubación que promedio anda hasta 14 días. Entonces, los esfuerzos que ahora se hacen allá, usted los va a ver reflejados de 1 a 2 semanas posterior en el descenso de los casos. Sí. Entonces, esa es la estrategia, que vaya un médico para hacer las evaluaciones domiciliarias, que va en compañía de una enfermera, que va un técnico en laboratorio o microbiólogo para la toma de muestras. Es importantísimo eso. Y ahí mismo poder tomar las decisiones y poder identificar desde el punto de vista clínico quiénes son las personas de riesgo, quiénes pueden tener esos síntomas clásicos que no nos podemos cansar de repetir, quién está con fiebre, quién está con tos seca, quién está con dolor de garganta, quién tiene obstrucción nasal. Esa persona hay que de manera inmediata, como ya están los lineamientos en el tratamiento, que debemos de iniciar, confirmar ese diagnóstico y iniciar un tratamiento oportuno que nos haga reducir el número de personas que están buscando asistencia en hospitales, porque ya estamos claros que ningún escenario será bueno en relación a un aumento de casos que requieran tanto hospitalización, no digamos una unidad de cuidados críticos, pese a todos los esfuerzos que la Secretaría haga. Sí. Doctor Cosenza, tengo 3 preguntas para usted. Le rogaría brevedad, por favor, en las respuestas. La primera de ellas es, ¿qué pasa con el hospital de Villanueva? Con ese hospital que se montó ahí en, no sé si es un campo de fútbol o que es un área ahí en Villanueva. Entiendo que es para atender a los pacientes que están con algún síntoma. Ese hospital de Villanueva está ahí prácticamente abandonado. Entiendo que tiene camillas y tiene algún equipo importante para atender pacientes. Sin embargo, no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene sistema sanitario. ¿Qué es lo que está pasando con ese hospital? Bueno, en este momento estamos trabajando, Ricardo, en poder habilitarlo, y ya se tiene definido el flujo de pacientes que se va a atender acá, en el cual se va a realizar lo que es un triaje para pacientes sintomáticos respiratorios y pacientes febriles, y puedan ser estos referidos a los lugares ya establecidos y se les pueda realizar lo que son las pruebas diagnósticas de COVID-19. Hoy en día nos corresponde es la organización de los servicios de salud, una vez que reúna todas las condiciones precisas para poder echar a funcionar esta unidad de salud. Yo sé que no depende de usted mismo lo acaba de decir, una vez que reúna las condiciones se va a poder echar a andar, pero no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene servicios sanitarios, no tiene ninguna instalación de esa para ponerlo a funcionar. Yo creo que es importante, hacemos un llamado a quien corresponde para que eche a andar este hospital, para desconcentrar la cantidad de pacientes que están llegando allá al Catarino Rivas, que están llegando al Hernando Martínez, al Seguro Social. Porque ya se han dado casos de que llega un momento en que los hospitales dicen no podemos seguir recibiendo gente que necesita hospitalización. Por eso es importante el hospital allá local en Villanueva, doctor. Además, con tantos casos que hemos visto ahí, no solo contagiados, sino que de personas fallecidas en Villanueva. Sí, hasta los momentos, Ricardo, los hospitales no han colapsado, nuestro sistema de salud no ha colapsado. Nosotros tenemos una capacidad de camas que no nos han notificado ningún hospital de que ha tenido llenas sus camas. El hospital Leonardo Martínez, sin embargo, vamos a fortalecerlo esta semana con más ventiladores, que antes se hablaba mucho de lo que es la ventilación mecánica. Hoy en día, con los nuevos estudios, ya no se habla de ventilación mecánica, sino de un tratamiento con anticoagulantes para poder evitar que esta persona llegue a ese estado crítico. Nosotros no hemos colapsado dentro de los hospitales. Sí, sabemos de que tenemos que hacer ese trabajo de campo, ese trabajo local, y pensamos que esta unidad móvil que está en Villanueva
nos va a servir fuerte para poder identificar los casos en las comunidades. Pero yo le hago y que una se le pregunta, pueda doctor realizar Cosenza. el examen ahí. Pero yo le hago una pregunta. ¿No quisiera Sí. tenerlo funcionando usted ya ese hospital? Claro que sí, esa es la idea, ponerlo a funcionar lo más pronto, pero este es un trabajo que se requiere de una integración, se requiere de ingenieros que conozcan la parte eléctrica, la parte del agua, que ya se ha venido trabajando. El alcalde también dijo de dar ese apoyo para que la población de Villanueva sea beneficiada Muy bien. de este servicio. Otra pregunta rapidito, por favor. Hay un colega que se confirmó con COVID-19 ahí en San Pedro Sula. ¿Qué atención especial están dando ustedes en el caso de los colegas periodistas que están con esta situación y que por supuesto están a la expectativa de lo que pueda pasar? Bueno, una vez ya el caso confirmado, Ricardo, nosotros hacemos el procedimiento de la búsqueda de casos activos, los contactos que ha tenido esta persona, para poder ver si la persona presenta síntomas, porque aquí es muy importante también la definición de caso, a quienes nosotros vamos a requerir realizarle lo que son estas pruebas de laboratorio y confirmar si esta persona tiene o no COVID-19. Doctor, y otra cosa, entiendo que hay un proyecto, si me lo puede decir en 30 segundos, de humanizar un poco más las salas de COVID. Escuché eso o lo leí en algún lado. ¿En qué consiste eso? Si es aquí en Sí, San Pedro Sula. Así es, mire, estamos trabajando con una plataforma, como bien lo decía usted. Tenemos los 3 hospitales del departamento de Cortés y del Hospital del Progreso, donde nosotros vamos a humanizar lo que son estas salas, colocando iPad para que pueda tener una comunicación, lo que es el paciente con su familia. Es muy duro para cualquier familiar saber de que vamos a aislar a un pariente y pensar que no lo vamos a volver a ver. De igual manera, nosotros vamos a poner el expediente electrónico en estas unidades de aislamiento dentro de los hospitales para poder más rápidamente certificar los casos que se encuentran en estas unidades de aislamiento hospitalarias. Muy bien. Y antes de despedir este segmento del programa, doctor Brady Lara, aquí en la capital, me están reportando que hay muchas llamadas y muchos mensajes que está revuelta la gente en Olancho, que dice que no, que ese caso en Mangulile, en la aldea de Mangulile, no es cierto, que la niña salió enferma de ahí a San Pedro Sula para un tratamiento y que allá en San Pedro Sula fue donde se contagió de COVID-19 y allá murió, que en Olancho no hay caso, que no hay en la aldea de Mangulile y mucho menos en el municipio. ¿Qué quiere decirle usted? Bueno, le explicaba al inicio de que este caso, una de las tareas de nosotros es identificar dónde se infectó. Y le expliqué que salió de Mangulile con problemas de desnutrición y un problema renal y llegó a Lloro y de Lloro fue mandada al Catarino Rivas. En ese transcurso, en todo ese trayecto nosotros tenemos que investigar dónde fue una posible fuente de infección, desde su salida de su vivienda hasta el hospital Catarino Rivas para determinar cuál fue el lugar que se contagió o se infectó la persona. Entonces, esta es tarea del trabajo de campo que hay que realizar. O sea, ¿usted puede decir que en Mangulile o en esa aldea de Mangulile hay COVID-19? La paciente que fue diagnosticada ayer procede de esa zona y le digo que esto que tenemos que identificar exactamente dónde es que se infectó, porque eso nos va a permitir identificar qué casos más hay en ese lugar donde ella se infectó. Si fue en San Pedro, pues no tenemos que investigar mucho, pero si fue en las aldeas que estuvo en Lloro, que estuvo por 4 días, tenemos que identificar esa parte y es parte que están trabajando ya el equipo local. El ingeniero Martínez está mostrando ahí el sector de Mangulile, ingeniero. Efectivamente, que está el limítrofe con el departamento de Lloro Y ahí y hay está cierta otro. cercanía con casos en Lloro y con este fallecido igual en Lloro. 。
ese trabajo es el que tenemos que realmente realizar. O sea, y de hecho, tienen que ir los doctores ahí, de hecho, al doctor que tuve la oportunidad de platicar hoy en la tarde con ¿De dónde es ese doctor? El doctor de Mangulile, es de Juticalpa, trabaja en Mangulile. Ajá, ¿qué le dijo? Le dije que había que investigar. ¿Pero él qué le dijo a usted? No, él estaba trabajando en el campo, justamente andaba en la aldea de donde era la señora haciendo la investigación. ¿De dónde era obviamente, la niña? La niña, perdón. Sí. Entonces estaba hablando con la familia y obviamente le dije que tenía que hacer todo ese tipo de investigación aquí en este momento, porque la familia, las que estuvieron con ellos, estuvieron con la niña, la niña tuvo COVID, estas personas pueden estar enfermas, tienen la posibilidad y obviamente vienen al lugar. Entonces, aquí se tiene que tener una estricta vigilancia. Le dije también de que había que confinar, o sea, hacer el aislamiento de todas las personas, tanto de familiares que habían estado en contacto con la niña. Muy bien. Yo le agradezco mucho al doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, al ingeniero Noel Martínez. Solo tengo, después de ver este panorama a nivel nacional, que nunca se había mostrado así tan detallado en la televisión nacional, yo agradezco mucho la gentileza que han tenido de aceptar esta invitación. Se ha hablado mucho de abrir la economía por sectores, por regiones, por rubros, por industria. ¿Cuál es su mensaje en ese sentido? Si le preguntaran a usted, ¿abrimos, no abrimos? ¿Vuelve la Liga Nacional o no vuelve la Liga Nacional? Bueno, yo creo de que en este momento los mapas están hablando claro de cómo está la situación en el país. Hay lugares que la transmisión está alta, o sea, hablamos del Valle de Sula con mucha transmisión. Obviamente no es en este momento pertinente esta zona del Valle de Sula. Hay zonas que la transmisión es leve, que obviamente habrá que identificar mecanismos de trabajo, espaciamiento en los lugares de trabajo, específicamente en aquellos lugares que hay mucha personal trabajando. Tiene que haber un cambio de comportamiento a partir de la llegada del COVID. ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con la ruta de transporte urbano e interurbano? Aquí va a haber que regular el número de pasajeros, va a haber que regular el número de personas que ingresan a los mercados, tiene que haber señalización de todo esto, porque va a haber un momento que tiene que reinsertarse la economía de nuevo, pero habrán lugares que en este momento no es conveniente y habrán lugares que hay que hacerlo ordenadamente. No podemos regresar y decir estamos bien y de repente que nos aparezca un panorama como el que está sucediendo en el Valle de Sula. Doctor Videa y doctor Alvarado, la misma pregunta, brevemente, por favor, si son tan amables. La economía se debe de ir reinsertando en la medida que tengamos la seguridad que la pandemia está controlada en esa región. Y si usted en ese municipio en particular no tiene ningún caso y cierra el municipio, y lógicamente va a dejar ingresar los productos de abastecimiento, pero confina a las personas en el municipio, entonces lógicamente podrá incorporarse progresivamente a la actividad. Doctor Alvarado. La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que un país tiene que empezar a disminuir el confinamiento si reúne 3 requisitos. 1, que tenga controlado el virus, no lo tiene Honduras. 2, que tenga controlado al máximo la cantidad de pruebas de laboratorio para identificar los casos y sus contactos. Honduras no lo tiene. Y 3, que se proteja al personal médico en todo su sentido de la palabra para que el riesgo sea mínimo. Honduras no lo tiene. Por lo tanto, no puede disminuir el confinamiento en este momento. Muy bien, gracias, doctor Alvarado. Cerramos con usted, doctor Cosenza, y el ingeniero Noel Martínez. Sí, Ricardo, darle las gracias también a la Universidad Nacional Autónoma por el apoyo que nos ha estado brindando aquí en el departamento de Cortés y en todo Honduras, donde se ha diseñado lo que es una estrategia para poder abordar el país en su totalidad y en especial el departamento de Cortés, decirle a los hondureños que solo juntos vamos a poder enfrentar este virus desconocido para todo el mundo. Vamos a ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo, pero solo juntos nosotros vamos a vencer. Así de que utilicemos las medidas de prevención que ya las hemos estado mencionando, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, guardar la distancia va a ser de suma importancia.
unámonos Honduras. Nosotros podemos hacer la diferencia y evitar que más personas se sigan contagiando de COVID-19. Ingeniero Martínez. En primer lugar, todo ponerlo en nombre de Dios, es el que nos va a guiar a buscar salir de esta pandemia. Segundo, como dice el doctor Cosenza, es de trabajar en equipo, no podemos ser islas, aquí nadie es competencia de nadie. Utilizar estas herramientas que son muy, pero muy útiles, muy recomendables. Gracias por el espacio y solo un pequeño anuncio. Quiero felicitar a mi padre que hoy cumple 90 años, el cual no lo pude abrazar por situaciones obvias. Gracias. Y nosotros nos sumamos a la felicitación y que lo cuide mucho, por supuesto. Muy bien, gracias. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Continuamos aquí en el programa con el doctor Tito Alvarado, epidemiólogo, infectólogo, y el doctor Omar Videa, médico internista, consultor de noticieros hoy mismo, el programa 3030, por supuesto. Solo rápidamente, con el último dato que nos dio el gobierno esta noche, el doctor Alvarado, doctor Videa, la tasa de letalidad por COVID-19, teniendo en cuenta y tomando y haciendo la aclaración de que son casos que no están actualizados. Sí. Tenemos un retraso de unos 200 pruebas o más. Aproximadamente. Y diríamos que 7 días a 10 días el promedio del retraso que tienen las personas de habérsele tomado la prueba y que todavía no han tenido el alcance del resultado. 9.22% de letalidad. ¿Un breve comentario sobre eso? Bueno, ¿Qué le dice eso? Seguimos teniendo la letalidad más alta en América, de todos los países que han reportado más de 100 casos. Y eso ¿Esto va a seguir así? ¿Esa tendencia va a seguir así? Esperamos que cambie. Y la forma de cambiar es el acompañamiento de los científicos en este grupo que se ha formado. Pero ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario ideal para usted para que baje esa tasa de letalidad? La tasa de letalidad va a bajar cuando hagamos un número de pruebas significativas. ¿Las pruebas rápidas? Pruebas rápidas o pruebas PCR, cualquiera de las dos. En la medida que tengamos más pruebas rápidas y PCR, va a bajar la letalidad. Detección temprana, tratamiento temprano. Como este grupo lo ha planteado ilustremente, y es lo que la Secretaría está adoptando. ¿Le preocupa a usted ese 9% de letalidad, doctor Alvarado? Sí, es el más importante y más elevado de toda Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos llegado a esto? Por dos razones. Uno, porque no hemos detectado todos los casos y por lo tanto no hemos llegado temprano. La gente llega tarde a los hospitales. Segundo, porque la gente al no buscarlo no da el tratamiento. Y hay tratamientos que pueden abortar, que es lo que nosotros proponemos en la plataforma. Sí. Ya tenemos elementos que disminuyen la carga viral a nivel de la garganta y de las fosas nasales, con el microdacin y con la hidroxicloroquina o con la ivermectina. Eso ya está bastante adelantado y esperamos empezar la próxima semana. ¿Usted cree que con eso ya identificado ese tratamiento va a bajar la letalidad? Va a bajar la letalidad porque menos pacientes van a ir a los hospitales. Y porque cuando lleguen ya se va a tener un ABC de cómo tratarlos. Claro, va a ir un médico al lado de identificar el paciente, identificar a los contactos y va a andar el médico, el que toma la muestra y el que anda vigilando con todo. Como es un grupo de como en muchos países del mundo, seguramente, Así es. doctor Alvarado y doctor Videa, muchos pacientes han fallecido porque no se sabía exactamente el abordaje de esto. Por un lado. Y segundo, porque no se buscaba en el sitio tempranamente. Nuestro denominador común acá en Honduras es que tenemos una falta de información de las personas y un problema de cultura. Usted sabe que solo tenemos 7 años de escolaridad para el promedio hondureño. Costa Rica tiene el 14 años. Por lo tanto, estamos luchando contra un problema de cultura y entonces lo que tenemos que ir a buscar a ese paciente en el sitio donde se encuentra y buscar los contactos y de ofrecerles un tratamiento por lo menos preventivo o si tiene síntomas curativo, por lo menos para disminuir la carga viral. Y al hacerlo simultáneamente, todos los 50 grupos que andan buscándolo acá y en la costa norte, vamos a ver disminución terrible de los pacientes que llegan a los hospitales. Vamos a hacer un corte comercial. Cuando regresemos, tanto el doctor Videa como el doctor Tito Alvarado tienen tremenda información con una gráfica y unas proyecciones que les sugiero no se los pierdan. Ya volvemos. Tres preguntas rapiditas. La primera, ¿por qué? La pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué se hacen en Honduras tan pocas pruebas rápidas o PCR? Cualquiera de las dos.
¿Por qué tan pocas? Se hacían pocas y se ha aumentado poco a poco, porque hacía falta, por ejemplo, cuando se compraron las pruebas de PCR, hizo falta un elemento importante de extracción del ARN y por lo tanto no se podía hacer la prueba. Y como no había pruebas rápidas para el clínico, entonces el problema fue ese. Y ya ahora sí vinieron y están ya iniciándose incluso con laboratorios privados para por lo menos llegar a 2.000 o 3.000 pruebas diarias, que son las que necesitamos para... No, doctor, no. Escúchame, No, doctor. para... No le si damos ha- falsas expectativas a la si, población. si hacemos que los 3 laboratorios privados hagan pruebas simultáneamente, más los 2 laboratorios ¿Cuántas estatales... pueden hacer diariamente? ¿Unas 50? No. Ahora con 6 laboratorios simultáneamente, creo No, pero no, que son, no hay 6 laboratorios. 6 laboratorios, usted dice con los 2 del seguro, con los 2 nacionales. hay 2 nacionales. Sí, el de virología de Tegucigalpa y San Pedro Sula. San Pedro Sula. Muy bien, el del Seguro Social de Tegucigalpa y San Pedro Sula que va a comenzar ya esta semana. Ok, está 3 laboratorios privados. 3 privados. 3 privados. Sí, estamos hablando de 7 ahí. Póngale unas 50 pruebas por cada uno. No, más. A 400, 500, Trabajando por mucho, pero el- 1000 pruebas. Tendríamos que sumarle ahí las pruebas rápidas, ¿verdad? Que No, nos por ayudarían eso sí, también a ese hay que número. sumarla. Pues, sí. Porque eso, hay países como Panamá que han realizado más de 17.000 pruebas, incluidas las pruebas rápidas, pero igual son mecanismos de Claro, diagnóstico, ¿verdad? de Que hay que ayuda, saberlo de ayuda. emplear, sin duda alguna. Acuérdate que son máquinas automatizadas Sí. que dependen de un cartucho muchas veces y entonces Pero es que, mire, como aquí con las redes sociales y la fluidez de la información, de la globalización, de toda la gente compara, doctor. Claro. Compara, mire, que aquí yo cuando hablan aquí que Costa Rica y Panamá, yo digo más, comparémonos aquí con Guatemala o El Salvador, las economías y las circunstancias son muy similares. Ok, Allá hacen 12.000 y aquí hemos hecho ni 3.000. así es. Sí. Pero ese fue el problema que hubo y entonces se nos ha dicho de que ya al subrogar estos laboratorios nosotros somos capaces de utilizar todos los 275.000 PCR que vinieron. Si no lo hacemos así, no lo vamos a poder ni hacer ni en 4 años. Entonces, por lo tanto, va a ser un desastre. Bueno, Necesitamos entonces masificar las pruebas, como bien lo refiere el doctor Alvarado, y mencionarle a la población que se nos ha informado que el día miércoles están llegando una buena cantidad de kits de extracción que ayudaría para abastecer el laboratorio Claro. de San Pedro Sula, que usted ve... porque ve- esos kits de extracción, kits de extracción, ese es el insumo fundamental para Para la es el PCR. complemento para el PCR. de los Sí. 275.000, como bien dice el pero doctor Calderón. ese insumo lo va a los privados. Para hacer PCR lo va a dotar el gobierno. Así es. No, ¿Sí o no? los kits de extracción que vienen para completar los Sí, lo que ya venía 275.000. aquí, sí. Pero para hacer las pruebas PCR, los laboratorios privados van a hacerlo con lo que le manda el gobierno. Hay un laboratorio certificado y es con sus fondos, porque ellos compraron. Que tienen el Tienen, equipo completo. Tienen. Hay un laboratorio ¿En los que comienza reactivos los mañana. tienen? Tienen los reactivos. Y son un equipo diferente a lo que el Estado tiene. Muy bien. Y comienza mañana. Bueno, esperemos entonces que la suma de todos estos laboratorios, vea el tarde o temprano, ¿cuándo cree usted que podríamos tener ya, realmente, unas 500 pruebas diarias? En ¿Cuándo? 2 semanas. En 2 semanas. ¿Lo firma? En 2 semanas. ¿Lo firma? En 2 semanas. ¿Lo firma? En 2 semanas esperamos. No, lo firma hoy. Para eso, quiero estamos, para eso estamos ahí. Para eso estamos, para hacer esa presión, Es la para única. hacer esa piedrita en el zapato. decir. Muy bien. ¿El microdacin funciona? ¿Es antiséptico? Nariz, boca. Microdacin es un producto que es agua con sal electrificada, en donde además en sus iones se produce el ácido sulfuroso y ácido nitroso, más peróxido de hidrógeno. Esa es una sustancia que usted se la pone en la garganta y si a esto el estudio completo en vitro elimina la cantidad de virus, bacterias y hongos que usted le pone en la superficie de ellos. Por lo tanto, se cree de que con la experiencia que hay de varios médicos que han utilizado por años y aparte de eso, que han tenido utilización en pacientes graves, abortan la cantidad de virus que están en las fosas nasales y en la garganta, que es el primer paso de la infección de este virus. Por lo tanto, creemos de que esto va a funcionar, pero en el momento oportuno de utilizarlo, tanto en gárgaras como en gotitas en cada fosa nasal.
Y utilizando eso, más la hidroxicloroquina o la ivermectina, podemos nosotros hacer algo con estos pacientes antes de que vaya a desarrollarse la enfermedad. Y esto sí nos tiene bastante optimistas, porque con esta condición y aumentándole de acuerdo a la sintomatología, si por ejemplo el paciente tiene ya algún tipo de sintomatología, podemos utilizar antiinflamatorios o podemos utilizar, por ejemplo, corticosteroides, podemos abortar, porque la gran producción de síntomas, ahora que ya se conocen después de las autopsias, es el problema de la inflamación y los microtrombos a todo nivel, y por eso es que mueren los pacientes. Entonces, haciendo un escalamiento de acuerdo a las guías que nosotros tenemos que hacerlo, y eso ya está socializado en gran parte por muchos médicos. ¿Cómo hacer para al paciente ambulatorio iniciarle con tiempo? Entonces te recomienda eso, el microdacin como preventivo. Es que está en la guía ya, Sí, y correcto, está como oficializado preventivo. ya. Lo que pasa es que desde que se mostraron las guías el viernes, ha habido mucha pregunta del público. No, claro, Por claro, supuesto, correcto, la gente claro. dice, bueno, esto me funciona, no me funciona. Es simplemente... Hay gente incluso que tiene dudas también, ¿verdad? Mucha gente lo que hace Otros que se son oponen. gárgaras con sal. Y aparentemente la experiencia de alguna gente es que agarra con sal, pero ese es simplemente sal y agua, usted lo pone y se producen sustancias que son antioxidantes en ese proceso. Tenía dos preguntas para usted. ¿Mueren de neumonía o de una trombosis? Generalmente cuando existe una neumonía por COVID, lo que viene después es la reacción del cuerpo humano, que es inflamación y destrucción de los alvéolos por una microcirculación alterada con trombosis, de acuerdo a los estudios que se han hecho de autopsia en Italia y en Estados Unidos. Por eso ahora se le ha dado un vuelto de manejo, y como lo dijo el doctor Oscar Díaz ahorita en una conferencia, la experiencia que tiene allá en San Pedro Sula, él inició con ese nuevo conocimiento y vio ahora que ya tiene como 6 pacientes que se han recuperado después de... ¿La clave fue? La clave es cambiar el tratamiento. No pensar ya solo en el ventilador, sino que darle con tiempo mucho atrás, darle antiinflamatorios, primero eliminar el virus, después darle antiinflamatorios y después darle inmunoreguladores. Por ejemplo, y por supuesto, heparinas de bajo peso molecular para contrarrestar el efecto de la trombosis. Él estaba leyendo hoy, decía, no entubar y no acostar a los pacientes boca arriba, sino que boca abajo. Boca abajo, porque ahí se pretende uno que el paciente en esa situación de prono pueda tener mejor expansión pulmonar sin necesidad de meterle. Es una cosa que ya se conoce desde hace mucho tiempo. No entubar. Entubarlo cuando hay necesidad de hacerlo, pero evitar lo máximo la intubación. Y si se puede lograr todo eso con tiempo, se produce el fenómeno de la desregulación y un aumento de sustancias nocivas para el organismo, lo que se pretende hacer ahora con el nuevo abordaje desde el principio, desde que uno encuentra el paciente en su casa. Y por ejemplo, a una persona que sale de COVID-19, ¿cómo le quedan los pulmones? Bueno, las secuelas pueden ser lesivas, puede ser destrucción y necesita una completa rehabilitación del pulmón. Muchos de ellos quedan con daño. No sabemos exactamente a largo plazo cómo van a estar, pero las presunciones son de que hay pacientes que quedan con daño a veces permanente, aumentados por el daño previo que tenía, si eran fumadores o tenía cor pulmonales o tenía alguna manifestación de alguna enfermedad crónica. Y hay ya sistemas de rehabilitación de estos pacientes y lo están haciendo incluso en el Seguro Social. Ya han visto un par de pacientes que les ha costado rehabilitarse porque han quedado ciertos daños del pulmón y tienen que tener un terapista ventilador. Dándole seguimiento. Claro, por supuesto, sí. Porque todo depende del daño que se produjo y de la enfermedad de base que tenía. Hablando de la enfermedad de base, el doctor Oscar Díaz decía hoy que entre los pacientes que han fallecido, el doctor Oscar Díaz es intensivista. Del Seguro Social en San Pedro Sula. Sí, así es. Y él decía hoy que una condición de las personas que habían fallecido en el Seguro Social era el sobrepeso. Obesidad. Correcto. La obesidad. Claro, sí. Por supuesto. Pero son estados... no sé si es no me quedó claro si era por encima de la diabetes o por encima de la hipertensión, la obesidad, ojo con eso. No, lo que pasa es que recuerde usted que hay una población, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, aproximadamente el 75% de las personas con diabetes en Honduras tienen sobrepeso u obesidad.
Entonces, la obesidad es un estado inflamatorio crónico. Entonces, estas personas con hipertensión, diabetes, por sobre todo, sobrepeso, obesidad, ya andan inflamados. Y viene un proceso inflamatorio de manera aguda que intensifica más esa respuesta de este tipo de pacientes. Y ahondando un poco más sobre la parte pulmonar, los estudios han reflejado y han pronosticado que lo que le puede ocurrir a una persona que ha tenido afectación pulmonar por COVID-19 es que puede tener secuelas de tipo fibrosis, que es una especie de cicatrización en los pulmones, que lógicamente le dejará una disfunción pulmonar y que la rehabilitación temprana es lo que va a llevar a evitar un escenario de estos. Pero vamos desde una complicación de estas a la muerte, porque no olvidemos que más del 60% en los estudios mayores han reportado que las personas que entran a un ventilador mecánico, que esa posibilidad siempre sigue inminente, fallecen. Eso no lo vimos, ¿verdad? Porque la mortalidad se nos planteó, y aquí hablamos el 15 de marzo, cuando la mortalidad nos explicaba y nos enseñaban los artículos que era de 2.5. La mortalidad actual en el mundo en general es de 6.8%. Sí, doctor. Los primeros programas que hacíamos aquí con usted, también el doctor Alvarado, nos decían que la tasa de mortalidad era bajísima. Y ve ahora. Desconocíamos, y la ciencia también mundial desconocía los nuevos hallazgos que se tenían, y por eso es la parte del por qué ha fallecido tanta hablando de los pulmones y todo eso, este aire tan contaminado por el humo de los incendios forestales, agrava un poco más la situación, porque desencadena una respuesta inflamatoria. Usted está recibiendo una agresión. Yo, al menos en Tegucigalpa, el tiempo que tengo de vivir acá, jamás había visto un día con tanta bruma como la que tuvimos hoy. O sea, era el mediodía y la visibilidad alterada. Absolutamente. ¿Se imagina esas personas que ya de por sí tienen factores contra la agresión pulmonar, como es los fumadores, los pacientes con enfermedad, con asma, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tienen ya condiciones crónicas como la artritis reumatoide, que de por sí afectan los pulmones y afecta toda la economía, las articulaciones. De tal manera, pues todo eso se conjuga, más viene un elemento extraño a destruirle más el problema. Entonces, ¿cómo quedan esos pulmones? Claro. Quedan bastante destruidos. Ya vengo escuchando que para mediados de abril íbamos a ver el pico más alto de casos en Honduras. Ahora me está diciendo que a mediados de mayo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo tengo la... ¿Ya tiene usted la proyección? Claro, muy claro. Bien. Doctor, solamente que el comportamiento mundial, y lo hemos dicho aquí en el programa 3030, en los noticieros de hoy mismo, el comportamiento mundial ha sido aproximadamente entre la 6ª a la 10ª semana. Y mire que terminamos la 6ª y ya tenemos el 52% más de casos en tan solo 4 días. O sea, dijimos hace un mes que terminada la 6ª semana hasta llegar a la 10, con medidas de contención íbamos a ver los casos más altos. Y hoy vamos a decir que vamos a cerrar lastimosamente la semana número 7 con el mayor número de casos que se han reportado en Honduras por semana. Va a ser el próximo jueves. El próximo jueves. El próximo jueves. Que estemos, ahorita estamos en la semana... Ese reporte. En la semana número 7. Terminamos la 6 y vamos el camino a la 7. Este jueves pasado comenzamos la séptima semana. El miércoles. El miércoles comenzamos la séptima semana. El miércoles comenzó a hacer el reporte, correcto. Entonces vamos a cerrar nosotros el miércoles 29. Con la 7ª semana. Y el jueves vamos a analizar... ¿Y ese jueves usted nos puede decir hoy que ese jueves que lo analicemos en hoy será mismo? La semana con mayor número de casos reportados oficialmente por SINAGER en Honduras. Vamos a un corte comercial. Antes, doctor Tito Alvarado, ¿habrá algún momento tan cercano o tan lejano que alcancemos inmunidad? Bueno, el virus produce inmunidad, en parte, porque cuando ya a los 21 días que ya más o menos la IgG ya empieza a aumentar, de alguna manera produce inmunidad. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Nadie sabe. Es una enfermedad que tiene apenas 3-4 meses de haberse descubierto. Por lo tanto, necesitamos a lo largo saber qué es lo que pasa. No sabemos, eso es uno de los campos que... Una pregunta sin respuesta. Sin respuesta ahorita. Dos formas de tener inmunidad: que nos dé COVID-19 o que aparezca la vacuna. Solo esas son las únicas dos alternativas. Pero una persona que le da COVID-19, pasado un tiempo, ¿le puede volver a dar COVID? Sí, puede darle, todavía no se ha determinado, ¿verdad?, cuánto tiempo tiene que transcurrir para que vuelva a salir positivo. Pero puede. Pero puede. Han habido casos que sí se ha hecho, pero lo que pasa es que todavía falta mucho para tener la última palabra. Claro. Vamos a un corte comercial. La gráfica cuando regresemos.
Muy bien, doctor Tito Alvarado, lo escuchamos. Mostramos la primera, porfa, para que avancemos un poquito rápido con la gráfica que nos va a compartir esta noche y unas proyecciones sumamente importantes, doctor Tito Alvarado. ¿Están las gráficas ahí? ¿Sí? O ya se nos durmió el encargado. No te dije, es que es difícil. No, ahí está, vaya. No, yo lo que voy a hacer en estos 5 minutitos es tratar de decirle de dónde provengo yo. Vengo de la plataforma Todos contra el COVID. Es un apoyo voluntario que nosotros lo hemos tenido desde hace 6 semanas, trabajando día y noche, produciendo protocolos, produciendo recomendaciones, dando entrenamiento y asesoría al gobierno y al Ministerio de Salud. Vean ustedes acá la velocidad de ese virus. 1.400.000 y tantos hace 20 días, luego 2.416.000 unos días después y recientemente casi 3 millones. En solamente 3 semanas ese virus pasó a 1 millón de casos en el mundo entero. En Latinoamérica la misma situación, más de 1 millón con 56.000 muertes. En Honduras la curva sigue, ya hace 627 casos, ya se aumentaron 30 y tantos, hombres y mujeres, los varones más todavía. Próxima. Ya se dijo hasta la saciedad, la zona norte es la más afectada. La otra. Casos ahorita, muertes, 627 más los 30 y tantos de esta tarde. Son 661 casos. Así es. 34 casos. 661 casos y 661 casos y 61 muertos. Así es. Siga. El desfase terrible. ¿Quiénes se mueren? Los de 20 a 60 años. ¿Quiénes se mueren? Los de 20 a 60 años. Porque la pirámide poblacional de Honduras es diferente al mundo del primer mundo, en donde la base, nosotros tenemos muchos jóvenes, muchos niños, y ellos tienen bastantes viejos. Por lo tanto, los que se nos mueren son los que se infectan, sobre todo de 20. ¿Y de qué se mueren? De las enfermedades que nosotros tenemos. Hipertensión, diabetes, cardiopatía, obesidad, etcétera, etcétera. En lo que ya se vino mencionando, la tasa de fatalidad está sumamente alta para Honduras en relación a Centroamérica. Próxima. Y vean, si comparamos Honduras con la tasa de fatalidad de los otros países de Latinoamérica, siempre la tenemos elevada. Actualmente la tasa es de... Un momentito, la gráfica que estaba antes era la de las pruebas, no, antes de esta. ¿Era la de las pruebas? No, pero ahorita solo... pruebas COVID-19. Sí, pero yo... Entonces, por ejemplo, ahí tenemos pruebas realizadas. En Guatemala, 7.200. Sí, pero... En Honduras, creo que... pero tengo otra que es mucho más reciente. De esta misma. Sí, vamos bien, avancemos. Similares. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son los que se han infectado? Médicos. Vean ustedes en Cortés la cantidad de médicos que se han infectado. 18 de los 26 doctores infectados trabajan en el sistema sanitario de Cortés. ¿Y eso? 26 doctores infectados. Así es. Y esos datos de hace unos días atrás. Próxima. 29 de las 37 enfermeras Se han infectado en Cortés, son de Cortés también. La gran mayoría. 37 enfermeras. Y otros personal, tanto paramédicos como técnicos de laboratorio, técnicos de quirúrgicos, etcétera, etcétera, son importantes los infectados siempre en la zona norte. Próxima. Claro. Y 17 militares y policías, datos del Ministerio del Laboratorio de Virología. 17 muestras positivas de un total de 40 examinadas para un porcentaje de positividad de 42.5. En militares y policías. Entre policías y 4 militares. días que le han hecho la prueba, los militares han salido positivos. Han salido Policías. positivas. Estamos hablando de que también ese personal se expone. Claro. Así es, doctor. Ahí está en pequeño la cantidad de pruebas que se han hecho, en donde Panamá lleva la mayoría de ellos y la República Dominicana, y Honduras se queda con 2.000 y tantas. Próxima. Y por eso redunda en una cantidad importante de 8 días como promedio para esperar la respuesta de una prueba PCR cuando se toma. Un momentito, ¿cuánto tiempo? O sea, usted le toma una PCR hoy y el resultado se lo dan 8 días después. Como un promedio de 8 días aproximadamente. Pero las cosas pueden cambiar. Y vean ustedes la cantidad de pruebas que ya están
queriéndose implantar, ya Claro. empieza la curva aumentada, empieza a aumentarse porque La ya hay cantidad más de pruebas que están haciendo de porque hay pruebas más que están laboratorios. haciendo, Eso es lo bueno. y eso es importante. Así y, es. y si los laboratorios privados y los laboratorios estatales están trabajando 24/7, 5 grupos o 5 laboratorios simultáneamente, vamos a llegar a una cantidad importante, y por eso el doctor Videa que van a haber bastantes pacientes, porque se van a buscar, con la técnica de ir a buscarlos, considerando la tasa de crecimiento de positividad y usando el modelo de regresión lineal, se estima que en un lapso de 50 días, a fines de mayo y principios de junio, puede coincidir con un pico de la curva epidemiológica y alcanzar una tasa aproximadamente 15% de la población Estamos hablando general. de finales de mayo, primera semana de junio, Esas son- 15% de la población hondureña. Puede llegar al pico y puede encontrarse más o menos un 15% de la población general. Esos son, si se buscan activamente y se llega el caso en que no Muy se ha bien. ganado. Estamos hablando de, estas son las proyecciones comparativas del grupo de posgrado de epidemiología, en donde ellos van un poco más, de ellos hablan no de 15%, si hablan un poquito más, casi el 30%, y creen que va a terminar a final en septiembre. Así es que ellos son más agresivos en dar sus proyecciones. Ellos, en la universidad nos están diciendo que la proyección puede ser el pico el 15 de junio. Así es. Así es que estamos hablando de proyecciones de ellos Sí. en comparación a las nuestras. Nosotros somos un poquito más conservadores, pero sí es importante esa toma. Claro, son de tomarse en consideración. Y mire que, por ejemplo, ellos dicen que esto podría bajarse hasta septiembre. hasta septiembre, claro. Es decir, si la situación, esos son estudios que se han hecho conociendo los infectados, conociendo los enfermos y conociendo los recuperados. Así es. Y bueno, el posible escenario, si nosotros le hiciéramos pruebas, Esto es importante. El posible escenario. Si nosotros- ¿Podemos hacer la gráfica un poquito más grande, Más por favor, para grande. leerla bien? Ahí está. si Gracias. nosotros estudiamos la población urbana, las 5 lugares más importantes de Honduras, poblacionales urbanas, como Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua, San Pedro, Ceiba y todo, que más o menos andan 3.5 millones de personas viviendo en centros urbanos, no, un 20% de infección, eso implica unos 700,000 personas en ese sector. 80% son asintomáticas, por lo tanto el resto son 560,000 de los 80%. 15% de estas, o sea, 105,000 personas pueden tener síntomas severos. Y de estos, 5% en estado crítico que se puede ser ingresados a UCI. No tenemos la capacidad en absoluto para recibir 35,000 personas. Entonces son datos demasiado. Si se sale y se busca y no se hace nada, esto es el panorama. Nosotros muy conservadores en relación al panorama que hace el Un posgrado. momentito, ese dato es importante. Venga aquí. Está diciendo que en ese escenario, al menos 35,000 personas en Honduras necesitarían de cuidados intensivos. En ese escenario, claro. Y de ellos, de esas 35,000 personas, 8,750 podrían requerir ventilador mecánico. Que son 25% de ese. Que, Hablando de que 8,000. serían 8,000 muertos. Porque no tendría capacidad para No habría darse la atención. capacidad y la tasa de mortalidad altísima. Y diría yo que sería más de 8,000, porque si habla de 35,000 que requerirán unidad de cuidados críticos, y la unidad de cuidados críticos ahora en promedio andaremos en 150, a lo mejor podemos llegar a los 200. No puede haber un escenario de esos. Y vea usted que ese es el reflejo, lo que el doctor ha presentado hoy, es el reflejo de la réplica que se puede dar del departamento de Cortés en el resto de departamentos de Honduras. Por eso es el llamado. Ya vieron todo cómo se pinta de rojo el departamento de Cortés. Si se replica eso en todos los departamentos, ese es el escenario, sin duda alguna. Por eso es importantísimo buscar los casos y detectarlos temprano para empezar a abortar esa avalancha de pacientes. ¿Cómo? Contenerlos allá. Contenerlos, dándole la posibilidad de que utilicen esos antivirales, dándole la posibilidad de que utilicen los antiinflamatorios, etcétera. Y eso es lo que pretende hacer. Que el que va a recoger la muestra va con el equipo también a darle la bolsita del tratamiento. Y eso es lo que se quiere hacer. ¿Hay una gráfica más? Sí hay. Hasta el 50% de personas con síndrome severo se requieren hospitalización, que son 55,500. Y el 95% de estos van a morir. De la próxima. Bueno, tenemos recomendaciones que son ya muy conocidas, como realizar la sintomología, el uso obligatorio de protección personal, instruir al personal, etcétera, etcétera. Fortalecer la estrategia. Esto es importante. Ya están diseñadas las guías de manejo para los pacientes.
tanto las de San Pedro Sula como las nuestras las homologamos, porque el médico tiene que andar con esa guía que es fácil de entender y fácil de aplicar, de donde se le dice el diagnóstico, cómo hacerlo, cómo manejarlo con los medicamentos y en qué etapa tiene. Es un diagnóstico clínico laboratorial de abordaje y eso es importante. Esta guía es para ambulatorios y la guía de San Pedro Sula, que fue hecha por los muchachos de San Pedro Sula, doctor Oscar Díaz, doctor Valerio Pascua y una serie de médicos que aportaron a nuestra guía y las hemos unido y están oficializadas. Así que todo médico está obligado a utilizar estas vías. Ya se llegó la... ¿El primer estadio es tos y temperatura o hay algo antes? ¿Un síntoma antes? Asintomático. Primero el asintomático. Asintomático, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Hágala grande, por favor. Muy bien. No se ve muy bien. Asintomático. Ahí se le da, ¿qué es lo que tiene que hacerse? No lo veo muy bien ahorita acá. El lavado de manos, doctor, el uso del microdacin, el uso del alcohol gel, el uso de mascarilla y el distanciamiento social es lo que se plantea por la plataforma. Pero espera un momentito, cuando dicen asintomático... Sin síntomas. Sí, no, correcto, asintomático es... Pero infectado. Ese es el punto. Asintomático infectado. Ven aquí. Puede llegar hasta el 30% Ajá. de la persona. Ahí está el asintomático, dice lavado de manos, microdacin, uso de alcohol gel, Sí. uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Así es. social. Ese es el paciente asintomático, Infectado. Infectado. pero confirmado de COVID-19. No, claro, correcto. infectado. Sí, no, COVID. es que para que No, todo no, claro. claro, Muy bien. claro. Ese es el primero. El primero. Sí. El segundo sería tos Cuando ya comienza tos, y fiebre, temperatura. Que lo pongo. o, Sí, hay que- dolor tos de y garganta, temperatura. obstrucción nasal. Tos, temperatura, dolor de garganta. Que la y ponga obstrucción grande. nasal. Que la ponga ¿La puede grande. ampliar, por favor, si están amables? Dolor de garganta. Sí, ahí es donde viene el tratamiento con acetaminofén, la hidroxicloroquina, acitromicina, zinc, ivermectina, el lavado de manos, que siempre no debemos de dejar de mencionarlos, el uso del microdacin, el uso de alcohol gel, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. O se da ivermectina o se da hidrocloroquina, cualquiera de las dos. No las dos juntas. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario, no sé si, y es cuando se presenta problema para respirar. Sí, Sí, ya. la dificultad respiratoria y el dolor en el pecho, Así el es. dolor Ahí- torácico. Ahí entonces ya Ese ya empieza es el tercer escenario. El que no escenario. queremos llegar. el que no queremos llegar. El primero es asintomático, el segundo es, y ya sabemos el tratamiento, Sí. y es aislado, y es en casa. Sí, puede ser en casa. En casa, claro. Yo en ese aspecto le decía hace un Ponga. momentito al doctor Brady Lara y al doctor Cosenza. Yo no sé ustedes qué opinan, pero eso de que el confirmado asintomático esté en la casa no es un riesgo para los demás. No deberían de estar, no debería estar habilitado un lugar para En el llevarlos otro ahí. en el otro esquema de flujograma que el doctor menciona, elaborado por los colegas de San Pedro Sula, hablan de evaluar las condiciones de ese paciente. Claro. La cercanía, la accesibilidad. Entonces ya está contemplado y que Sí, también porque es un por ejemplo yo complemento. veo mucho ahí en fotografías, en videos, que tenemos habilitado este lugar, que esté bien bonito, que está el gimnasio municipal en San Pedro Sula, están las camas y todo lo demás, y se toman fotos y van y vienen. Bueno, mire el caso del hospital de Villanueva, pero ¿no cree usted que sería correcto que esos comenzaran a funcionar ya y llevar ahí a los confirmados asintomáticos por lo menos, ¿qué? Unos 20 días, 21 días, hasta que se le da la segunda prueba y aparece negativa para que regresen a su casa? Sería Porque lo el ideal. riesgo de que estén en su casa ahí Porque si no lo pasando puede la confinar, cuarentena, si no lo usted- puede confinar solo, es difícil, en el no hogar, lo va a confinar difícil. solo en su casa. Solo que viva solo. Claro. Ahí en los problemas en nuestro país, los mandos intermedios. Se da la orden que se haga, se pone el hospital, pero le hacen falta unas estructuras para sanitarias y no eléctricas. Entonces son los problemas serios que tenemos nosotros, en falta de supervisión y falta de realmente una compromiso de las personas para hacerlo. Porque mucha gente no lo hace y entonces hay serios problemas. Claro, y lo estamos viendo. Sí. Es decir, por ejemplo, estaba entrevistando el otro día a la doctora Bessie Alvarado. Bueno, usted estaba conmigo el viernes en el noticiero hoy mismo. Correcto. Y la doctora Bessie Alvarado decía, mire, nosotros tenemos ahí, nos tenemos que despachar a su casa porque no tenemos ya espacio en el Seguro Social en San Pedro Sula para esos pacientes en esa condición. Y nos da temor mandarlos a su casa precisamente por esto. Entonces, y es un llamado a la alcaldía de San Pedro Sula y a los empresarios para que le habilitaran un lugar donde llevar a esta gente en cuarentena y a un verdadero aislamiento. Así es. Y en otros lugares se han utilizado hasta los hoteles, como en Panamá, por ejemplo.
El gobierno ha financiado el llevar y el confinar en hoteles, en una habitación se queda ahí y no sale. Claro, Son hay que diferentes buscar las estrategias. opciones de buscar, porque esos asintomáticos confirmados no van a infectar a otras personas en la familia, doctor. Y si infectan a alguien de riesgo, a esa persona sí se le va a ver complicado el caso. ¿En qué estamos? El problema es que si nosotros tomamos la decisión de poner a un asintomático en un sitio donde realmente no va a estar bien cuidado, es un problema serio. Entendería que estos lugares que se han habilitado tienen supervisión médica. En teoría. El objetivo. Yo diría en teoría, porque hay que hacerlo y hay que no, si la avalancha de pacientes viene en esa forma, no va a haber otra alternativa, porque la estigmatización es terrible en las casas también. Sí. Mucha gente no quiere, han apedreado a mucha gente, han incluso intentado de matarlo. Pues imagínate, con más razón todavía. ¿Para qué lo va a tener usted en la casa? Sí. Pero, Tiene el riesgo de contagiar al resto de la familia y que le vayan a pedrar la casa todavía porque saben que ya hay alguien confirmado por COVID-19. Sí. Son situaciones difíciles que se enfrenta a un mundo con falta de cultura, con falta de preparación académica. Es un serio problema que tenemos en Honduras. Por eso yo siempre digo, en Costa Rica casi todos estos programas van así por la gravedad, porque el quien lo recibe es una persona que tiene por lo menos 14 años de escolaridad. Bueno, imagínese usted que ayer llegaron unos deportados, creo, de Estados Unidos, de México, no sé De dónde, México, vía sí. aérea Sí. llegaron. Los llevaron directamente a la vía olímpica. Correcto, el procedimiento. A estar ahí en cuarentena. Sí. Por 14 días. Sí, no, pero y yo no sé si están confirmados o no, si hicieron pruebas rápidas o no. No, solo son sospechosos. Bueno, si son sospechosos y los llevan a un lugar de confinamiento, de aislamiento, porque son sospechosos, no digamos a alguien que tiene COVID-19 y lo meten en la casa. ¿No es contradictorio eso? Sí, correcto. Necesitamos mejorar en el Doctor sistema. Tito como ese. Alvarado. Claro. Pero El que viene de allá, que es sospechoso, lo llevan a un lugar donde hay supervisión, donde han habilitado precisamente para eso. Y el que está confirmado con COVID-19 lo dejan en la casa. Cuando todavía es el momento para poder hacer eso, porque uno de los escenarios es de que no va a haber lugar y que se Por va a eso quedar el en la momento casa. es Pero en ahora. el momento Es sí, ahora. sí existen las condiciones en este momento. Ahora, hacer eso. exactamente. Actualmente, correcto. Porque en esa casa que hay uno, después van a salir 3 o 4. Y después van a ir a infectar 10 por cada uno. claro. Me gustaría que pusieran el de San Pedro Sula también, ¿Sí? porque el de San Pedro Sula es muy para los pacientes hospitalizados y lo están haciendo muy bien los muchachos. Así bien. que nosotros pusimos los dos juntos y los dos fueron oficializados. Así que los médicos de Honduras tienen la obligación de conocer y aplicar cuanto antes. Yo les recomiendo que lo hagan cuanto antes porque va a venir una avalancha de pacientes que pueden ser parientes y amigos de los mismos médicos y tienen que buscar un instrumento qué hacer con ellos. ¿Ese es? Ese es. Sí, El correcto. flujograma. Sí, no, ese es el abordaje para los pacientes hospitalizados que los médicos de San Pedro Sula han diseñado. Entonces nosotros los unimos en un solo, Y comienza desde que pone el primer pie en un área de emergencia. una emergencia. ¿Cómo es el protocolo? Lo primero es el positivo asintomático. Así es. El segundo es tos, temperatura, dolor de cuerpo. Y ahí comienza el tratamiento ya de manera agresiva. 3, el que ya tiene problemas para respirar. Sí. Ese ya. Y Está 4, cerca. el que ya tiene inflamación y le produce pequeños trombos y Sí. ahí ya la situación ya es complicada. Ya es crítica. Ya es Es crítica. crítica. Muy bien. Entonces, haciendo eso en una forma disciplinada y bien integrada con todos los médicos, es importante, nosotros podemos hacer algo para disminuir el impacto, el número de pacientes que lleguen a los hospitales. Muy bien. No hay de otra. Muy bien. Doctor Tito Alvarado, le agradezco mucho que hace. ¿Hay otra gráfica o estamos ya? Yo no sé si hay, creo que sí. ¿Tenemos otra gráfica o exageran? ¿Hola? ¿No? ¿Esas son? Ok. Muy bien, perfecto, gracias. Doctor Videa, concluimos. Bueno, esperamos un panorama no alentador en el número de casos que se van a reportar, pero hay cosas positivas que mencionarle a la población. Esperamos seguir a través de esta comisión técnica y con el acompañamiento de la plataforma de lucha contra COVID-19 generando muchas más estrategias que las que se han planteado en estos primeros 2 días. Entonces esperamos que eso se pueda ver. Hay la activación de los equipos de respuesta rápida que la Secretaría de Salud ha conformado 100 equipos
se espera la publicación en relación a la contratación de médicos, tanto médicos generales como médicos internistas, para que puedan fortalecer estos grupos, los especialistas a nivel hospitalario, lógicamente, y los médicos generales, para que tengan el acompañamiento de estos grupos de respuesta, donde aproximadamente el 30%, de esos grupos serán destinados para el departamento de Cortés, y el número de la distribución de estos equipos de respuesta, que estarán compuestos por médicos, enfermeras, personal técnico de laboratorio y, lógicamente, el resto de las organizaciones civiles, ONG, cooperativas, que formarán un bloque, porque ellos conocen bien también de la situación y la ubicación, para ir casa por casa y ir tomando la muestra. Para ello requerimos que eso se acelere, lo de las pruebas. Otro punto importante que se va a ver en esta semana también es una mayor distribución de equipo de bioseguridad. Para mis colegas en el Hospital Escuela, he tenido el anuncio hace algunos minutos que se estará entregando entre el día lunes, probablemente el día de mañana o pasado, un lote de equipo de protección personal, donde se incluyen alrededor de 5.000, 7.000 mascarillas N95. Qué bueno. Ojalá que eso sea también en todos los hospitales. De hecho, se ha hecho en el Leonardo Martínez el día de ayer y en el Mario Catarino Rivas, según información. Me confirmaba el director del hospital Leonardo Martínez, el doctor José Medina, que muchos de los... Tamara. No, Medina, José Medina, el doctor, sí, director de Leonardo Martínez, me decía que algunos de los del personal médico, de enfermería, de salud, tienen se han contagiado, claro, al momento de quitarse claro, la vestimenta, el traje. No sé si eso es que no hay una instrucción o no ha habido un abordaje en ese detalle, se ha descuidado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo no sé si eso es cierto en relación a Pero es un riesgo realmente. No hay duda. Porque cuando se lo ponen está esterilizado. Claro, ¿sí? claro. Cuando salen de la sala de COVID. Hay formas de cómo aplicárselo y tienen que ser dos personas. Una que le ayuda a ponérselo y otra persona, cuando se trata de tercer nivel. Claro. Y otra persona que le ayude a sacarlo. Incluso ponen doble guante. De tal manera pues que son técnicas que el personal tiene que aprender sobre la marcha. Muy y bien. tiene que hacerlo en este momento que todavía no hay un demasiado paciente. Yo quisiera... Dejarnos qué mensaje. Este mensaje. Quisiera que todos los 14.000 médicos aproximadamente de Honduras estén ya conociendo estas guías que fueron preparadas. Las pueden encontrar en la plataforma Todos contra el COVID. Ahí está estipulada el sitio web. O si no quieren ellos, está en la biblioteca virtual de la escuela, de la biblioteca de medicina. Ahí están todas las guías. Que se vayan preparando con tiempo, porque después no van a tener ni tiempo ni para darle una recomendación ni algún consejo a algún familiar, y eso va a ocurrir. Vayan familiarizando con estas guías, que es de vida o muerte, porque lo contrario van a tener problemas en un futuro cercano. Muy bien. Cerramos, doctor Videa, por favor. Pobladores de Cortés, no se sientan solos. Creo que todavía hay oportunidad de reducir ese número de casos, todavía tenemos una esperanza de que se pueda lograr. Personas en Francisco Morazán, particularmente en el Distrito Central, vean ustedes los resultados que tienen ese confinamiento. Vea usted que reducir la exposición de personas en la calle ha tenido resultado. Sienta que estar encerrado 6 semanas ha valido la pena y hay que seguirlo, porque en la medida que usted se quede en la casa, no habrá ningún tratamiento que lo supere.